estaba escuchando la oración que decía que yo me vaciaré de mí y me llenaré de ti. Decía así, ¿verdad? Es una hermosa adoración que nosotros cuando adoramos, cuando cantamos o proclamamos esta letra, estamos declarando de alguna manera qué es lo que queremos hacer. En este contexto es vaciarnos de nosotros y llenarnos del Señor. Claro que suena fácil decirlo, ¿no? Suena como un cliché, como una frase hecha. Es decir, bueno, dejo todo lo que hay de mí y que venga el Señor y llene mi vida por completo. Por lo tanto, que el reino y el gobierno de Dios venga a mi vida. Generalmente oramos así. ¿Se acuerdan en la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a orar? Que le dice en una de las frases de la oración: venga a nosotros tu reino. Y esa es una de las oraciones que a veces nosotros hacemos. Señor, toma el control de mi vida. Ahora, es fácil decirlo, pero cuando Dios quiere tomar el control, ¿es verdad que nosotros nos dejamos al Señor que venga y tome control absoluto de nuestra vida? ¿Es una realidad eso? Es como una pregunta que hago, y más que nada la hago para mí. ¿Es una realidad que yo cuando adoro al Señor estoy cantando: Señor, yo me vacío de mí, yo quiero llenarme de vos? ¿Es algo que yo lo hago? ¿Es algo que yo le doy la autoridad a Dios completamente para que tome el control absoluto de mi vida? Yo creo que yo de mi parte no. El montón de veces hay mucha gente que quiere caminar en el camino de Dios porque entiende que siendo tras de Jesús está seguro. Ustedes recuerdan en pasajes mencionados en la Biblia que habla cuando hay un montón de personas siguiendo a Jesús, y una vez que Jesús se va al otro lado del mar y lo buscaban por todos lados y lo encuentran al otro lado del río en una ocasión, toda la gente que le seguía, y dice: Señor, te estábamos buscando, ¿a dónde fuiste? Decía la gente, ¿no? Y Jesús le responde de una palabra bastante directa y le dice: ustedes me buscaban porque probaron el pan y se saciaron, pero no porque disfrutan de las señales ni de la palabra. Y encima sus discípulos confrontan a Jesús y le dicen: ah, Señor, dura palabra diste. Y a veces la palabra de Dios nos confronta con una realidad en nuestra vida. ¿Qué quiero decir? En este contexto la gente sí iba atrás de Jesús, pero porque le convenía. No estoy diciendo que lo hagamos acá en esta iglesia. Contexto bíblico. Iban atrás de Jesús por conveniencia. Como le decía Jesús, no es por la palabra, no es por las señales, no es por la fe, sino porque les conviene. Y se ofendieron hasta sus discípulos, porque de ahí no quedó nadie, solo sus discípulos. Y Jesús le dice: ¿ustedes también se quieren ir? No les estaba rogando. ¿Ustedes también se quieren ir? Y ahí sus discípulos recapacitan y dicen: ¿dónde vamos a ir? Si tu palabra es vida. Y a veces muchas personas, incluso en este caso yo o muchos más, queremos ir atrás del Señor. ¿Sí? Es bueno. ¿Por qué? Porque bueno, sentimos que Dios nos cubre, que Dios nos bendice, que Dios... situaciones que nos pasan diariamente en nuestra vida, Él está ahí. Oramos, sentimos su presencia, venimos, adoramos. Bueno, a veces lloramos un poco, que eso es bueno, nos desahogamos. Pero, y en muchos casos, en este tiempo es cuando uno se siente un poco más cerca de Dios. Pero cerca de Dios tendríamos que estar siempre. Pero para eso, como bien dice la oración, tenemos que despojarnos de nosotros y dejar que Dios venga a nuestra vida y su reino se establezca en nuestros corazones. Esa sería la mejor medida de seguir al Señor. Pero muchas personas, ayer sin ir más lejos estaba hablando, ¿se escucha bien en el fondo? ¿Bien? ¿Sí? Ayer estaba hablando con una persona que no es de Remar, no es de la iglesia tampoco, Cuerpo de Cristo, estábamos acá al lado.
Y me decía que iba a la iglesia, que se congregaba en tal y cual lugar, y que todo dejaba en manos de Dios, me contó todos sus problemas, etcétera, etcétera. Y yo decía, que bueno, está bien, sí, hay que dejar las cosas en las manos de Dios. Y después me comentó atrás de todo eso un montón de cosas que seguía de religiones que yo digo, este hombre está, y era un hombre, un señor, tiene un rayo en la cabeza, decía yo, porque sí, me hablaba de esto, de otro. No quiero nombrar religiones porque no viene al caso, pero me nombraba como que era todo normal, y a su vez decía, sí, pero yo dejo todo en manos de Dios. Yo decía, qué locura que tiene este hombre. A veces nosotros, en la mayoría de los casos, capaz que no nosotros, pero muchas personas viven un contexto en su vida que los sigue, que los precede todos los días, pero lo normalizan de una forma y después hablan de Dios como que, sí, no, yo sigo a Jesús, yo creo, yo tengo fe, yo voy a la iglesia. Eso no es estar sujeto al Señor. A veces se vive a Jesucristo como si fuera una religión, pero no un estilo de vida. Porque un estilo de vida, vivirlo en el Señor, es despojarse de uno mismo y dejar que Dios, en este caso o Jesús, tome el absoluto control de nuestra vida. ¿Y cómo se hace eso, Sebastián? Porque sí, a mí me encantaría hacer eso. ¿Te encantaría hacer esto? Bueno, vas a tener que empezar a tomar decisiones que vayan en contra de tu voluntad. Porque ¿a quién le gusta, cualquiera de nosotros, pelear contra nuestra voluntad? ¿A quién le gusta pelear? Nosotros nos gusta pelear. No, ¿sabes por qué? Porque sufrimos. Porque estamos acostumbrados a tener el control de nuestras ideas, de nuestras emociones, de nuestros ideales, de nuestras decisiones. ¿Y a quién le vamos a dar nuestras decisiones? No, yo tomo mis decisiones, yo tengo mis ideas, yo tengo mis razones, yo. Y está bien, es respetable. Pero como Jesús le dijo también a estas personas, ustedes no me siguen porque me creen, ustedes me siguen porque conviene. Y a veces nos pasa igual, o sea, seguimos al Señor Jesús, entre comillas, pero porque hay cosas que nos convienen, porque nos sentimos bien, porque nos sentimos de alguna forma identificados con una palabra, a veces por necesidad. Pero no es por eso ese amor que decimos, no, sí, yo amo al Señor. No, amar al Señor es otra cosa. Y caminar diciendo que creemos en Dios, pero viviendo nuestra vida normal, como la normalizamos cada uno de nosotros, independiente, normaliza un estilo de vida y lo sigue, según lo que pensamos, según lo que decidimos. Pero también a su vez queremos que Dios se normalice con nuestro estilo de vida. O sea, que Dios venga con nosotros, pero nuestro estilo de vida, no el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Y eso es difícil que pase. Por eso que hay personas que bueno, lamentablemente, año tras año, pasan los años, pasa el tiempo, y no hay un cambio radical en sus vidas, no hay una transformación, no hay algo que se sienta distinto, sino que arrastran un montón de años de, lamentablemente, frustraciones, falta de felicidad, falta de gozo, desamores, desencuentros, no sé, un montón de cosas. Y yo quería leer un pasaje que está en Hebreos, el capítulo 12, que si trajeron Biblia pueden abrir, y si no, capaz que lo ponen en la pantalla. En el verso 1 dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Acá dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero también habla de despojarse, que justamente reengancha con la adoración que estaba cantando Karen, es a despojarnos de todo el pecado que nos asedia continuamente. Pero decir, no, porque yo no soy un pecador que lo practique o que lo viva. El pecado te persigue. El errar el blanco, el ir en contra de Dios, el ofender a Dios, te va a perseguir. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza de hombre vivir en esta forma, vivir en este formato. ¿Y qué quiere decir que nos persigue? Cuando dice, no sé si recuerdan el contexto donde Caín mata al hermano y primeramente fue que llevaba la ofrenda de Abel. O sea, Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no la de Caín, etcétera, etcétera. ¿Por qué decae tu semblante? Le dice el Señor. Y ahí le dice, el pecado está a la puerta y se enseñorea de vos. El pecado siempre está atrás de nuestros pasos. Ah, pero ¿qué es el pecado? Ir en contra de Dios. No, pues yo no voy en contra de Dios. Tu estilo de vida lo hace. Y cada uno de nosotros sabe cuál es nuestro estilo de vida. No, pero yo estoy bien ahora. Hago las cosas bien, trabajo, cuido a mi familia, bueno, no sé, no estoy consumiendo, oro, voy a los devocionales, voy a los cultos. Está bien, perfecto. ¿Y eso qué hace de vos? Que simplemente vos vivas algo que por ahí no estás sintiendo. Practicar la palabra de Dios es lo que nos hace a nosotros morir todos los días, porque la palabra de Dios va en contra de nuestros principios humanos, que por naturaleza son pecaminosos. Y la palabra dice que nos despojemos de todo el peso que muchas veces no nos deja avanzar. Despojemos de todo peso el pecado que nos asedia para correr con paciencia un camino que tiene un trayecto y que tiene una meta. Amén. Yo no sé cuántos de los que están acá tienen metas. Yo creo que todos, ¿sí? ¿O me equivoco? Yo por lo menos tengo metas. Siempre las tuve, gracias a Dios, cuando el Señor dejó que la conozcan. Pero ya caminar con cosas encima de uno, e ir en una carrera cargado, es mucho más difícil que ir ligero. ¿Y qué estamos hablando? ¿Por qué digo que vamos cargados? Porque a veces mucha gente lleva cadenas, y un montón de cosas en su vida en donde tiene que ir hacia esa meta, pero va mucho más lento. Y no quiere decir que porque tenga paciencia, sino que porque las cosas que le están pesando en su vida no nos dejan avanzar. Y hay una cantidad de gente que no avanza en el camino de Dios porque no larga las cosas que son de su antigua vida, que pueden ser pensamientos de rencor, falta de perdón, no sé, infinidades de cosas. O costumbres de la antigua vida que no las quieren soltar, porque se han enseñoreado de nuestras vidas y no las queremos liberar, o porque son un tesoro en nuestra vida y no los queremos soltar. Y a veces Dios demanda de nosotros que soltemos un montón de cosas para seguir adelante. Hay un montón de personas que viven toda la vida en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no quieren soltar, y no se trata de soltar algo, sino de soltar la forma de pensar. Oh, Jesucristo. Y yo puse acá cuán importante es deshacerse de un montón de obstáculos que hay un montón de infinidad de veces que están delante de nuestra carrera. Como dije, rencor, falta de perdón, orgullo, altivo de espíritu, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que nos hacen que vayamos atrás del Señor, que podamos creer, que podamos intentar caminar, pero llegar más lejos a la meta. ¿Recuerdan la historia de Israel cuando salieron de Egipto? Todos la conocemos. La promesa estaba decretada para 40 días llegar a la tierra que fluía leche y miel, ¿sí? Y demoraron 40 años. Ahora podemos decir, bueno,
se complicó la cosa, porque de 40 días y 40 años, entre 40 días y 40 años, hay un largo recorrido. Entonces podemos decir, ¿pero por qué demoraron tanto? Porque primero la Biblia dice que eran obstinados, que no doblaban su cerviz, que adoraban a dioses ajenos, etcétera, 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 etcétera. Pero había más cosas. Era que por más que ellos, o mejor dicho, que Dios los había sacado de Egipto, que estuvieron de generaciones en generaciones esclavos, y estaban disfrutando de la libertad de forma física, pero acá seguían encerrados, no eran libres, no vivían en libertad, seguían oprimidos, seguían esclavos, seguían presos de sus pensamientos, seguían presos de su estilo de vida. E incluso cuando iban por el desierto se quejaban y decían, ¿para qué nos trajeron acá? Pero estaban esclavos y clamaron para salir de la esclavitud y ahora están acá, libres de la opresión de un tirano. Sí, pero si estábamos allá, por lo menos nosotros comíamos cebolla, no me acuerdo lo que decía, pan, cebolla. Entonces, por sus quejas, por su obstinación, por su falta de gratitud, el Señor se enoja y dice ahora, por cada día que yo había prometido que llegaran a la meta, va a ser un año. Y como decíamos al principio, ¿no? Hay mucha gente que está como la gente que en aquel momento estaba en Egipto. Dios nos saca de la esclavitud, en muchos de los casos del consumo, en otros casos de presión, en otros casos, no sé, habemos un montón de personas acá que vivimos diferentes problemáticas. Y Dios nos quita de ahí para que vivamos en otro estilo de vida, que es vivir la libertad en la que Él nos quiere hacer libres. Y me pongo primero como ejemplo. Yo soy tan cabezón, que me cuesta mucho vivir en la libertad que Dios me quiere dar. Y sigo empecinado y soy tan cabezón, que por eso es que se retrasan mis cosas. O por lo menos mis cosas, las que Dios ya me dio hace mucho tiempo y todavía no las alcancé. ¿Se está entendiendo? Y el pueblo de Israel 40 años ahí estuvo caminando en el desierto y no sé qué, no sé cuánto. Y llegaron a la tierra prometida, ¿quién? Sus hijos, no ellos. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Hasta qué punto nosotros somos tan obstinados que estamos en libertad como Dios hoy lo permite y seguimos cabezonados en seguir viviendo de la manera en la que nos tuvo un montón de años esclavizados, atados, encadenados, no sé, poner el objetivo que quieras. Y ahora que estamos como decir, no, pues yo vivo en libertad. Sí, vivís en libertad hoy, porque hay una cobertura espiritual, porque Dios te está cubriendo, pero separate un poquito. Ahora recién estábamos hablando con Leo sobre este tema. Si nos separamos del propósito, de la voluntad de Dios, si nos separamos de la mano de Dios, estamos en el horno. Estamos en el horno. Y qué difícil que es cuando nosotros tenemos un peso salado en nuestra vida y queremos ir caminando atrás del Señor. Bueno, el Señor puede ir allá adelante y nosotros ir arrastrándonos acá atrás, que es lo que está pasando en muchos casos. Hay mucha gente que se va arrastrando, pero se va arrastrando no por imposibilidad de poder ir atrás del paso del Señor, sino que todo lo que tiene en su vida, que no lo ha tirado, no lo ha dejado, le impide seguir el paso del Señor. A veces no, es una carga tremenda esto. Pero mira, en el Nuevo Testamento el Señor dice que esté cansado o trabajado, venga a mí, que yo lo voy a hacer descansar, porque fácil es mi yugo, mi carga es pesada. Dijera que quiere decir que es rápida.
¿Qué quiere decir? Que no es pesada, que es ligera. Amén. ¿Estamos ahí? Ay, Dios. En un contexto bíblico, yo recuerdo que estaba el gigante este, ¿no? Que viene todos los días a nosotros a golpearnos la puerta y a insultarnos y... ¿Cómo se llamaba? Goliat. Se insultaba al ejército de ¿quién? Le decía, venga, no sé qué, no sé cuánto. Y tenían un miedo, todos los que estaban preparados para pelear, etcétera, etcétera. Tenían un miedo, no querían ir. Ahí se presenta un municipio de 17 años, con fe, con valentía, libre. Dice, yo peleo contra él. Bueno, conocen la historia, para resumir, para no aburrirlo. Pero ¿qué hace Saúl, que era el rey? Le pone la armadura bueno, que ellos usaban para pelear, el guerrero. Le pone el casco, le pone la lechera, etcétera, etcétera. Y caminó 2 pasos y se empezó a sacar todo porque no podía ir. Caminar contra este gigante y menos pelear contra él. Y a veces nosotros estamos así, ¿no? ¿Cuál es el gigante en tu vida que viene todos los días? Y no tenemos la ligereza para poder enfrentarlo. Y ahí está, menospreciándonos, insultándonos, diciendo que no servimos para nada, que si somos esto, que si somos aquello, y no podemos enfrentarlo porque el peso que hay en nuestra vida es imposible que podamos ir y enfrentarlo. Y quédate bien tranquilo que hay un gigante todos los días golpeándote la puerta de tu casa. Cada uno de nosotros sabrá cuál es. Yo sé cuál es el mío. Todos los días hay un gigante que te está esperando para insultarte, para menospreciarte, para tirarte abajo y para no dejarte avanzar. Ahora es imposible, como está escrito en 1 Samuel 17:38, en donde Saúl viste con esas armaduras para ir contra el gigante, pero era imposible. Así que hizo David, se empezó a despojar de todo eso y fue y arremetió contra el gigante y ya conocen lo que pasó. Amén. Otro acontecimiento